Hola, en este video trabajaremos en el texto del estudiante del segundo año medio. En la unidad número 1, específicamente en la página 20 del texto del estudiante, como ya dije. Y vamos a realizar el ítem 1, que dice: identifica si cada número pertenece o no pertenece al conjunto dado. Bueno, esto es clasificación de números en los diferentes conjuntos que conocemos. Aquí solo 4: naturales, enteros, racionales e irracionales. Para recordar un pequeño recordatorio, recuerden que los números naturales, ¿cierto?, son todos los números que van del 1 hacia adelante hasta el infinito. Que los números enteros son todos estos números: 1, 2, 3, 4, hasta el infinito positivo. Pero también le vamos a agregar los negativos: menos 1, menos 2, menos 3, hasta el infinito negativo. El siguiente conjunto es de los números racionales. Aquí, ¿quiénes viven? Viven las fracciones, viven los números enteros, los que acabamos de ver, y también viven los números decimales, que pueden transformarse, que se pueden transformar a fracción. Aquí, ¿a quiénes incluimos? A los números decimales finitos, a los infinitos periódicos y a los semiperiódicos. Y el último conjunto de la columna número 4, ¿cierto?, son los números irracionales. Y aquí viven todas las raíces inexactas. Por ejemplo, la raíz de 3, que si yo la calculo en la calculadora, raíz de 3, da un número decimal infinito y no tiene periodo. Esta es la característica de los números irracionales. Son números que son decimales infinitos y sin periodo. Aquí vive la raíz de 3, la raíz de 5, el número pi, el número phi, ¿cierto? La raíz de 11, todas las raíces que no son exactas, ¿ya? Otra cosa que hay que recordar es que si un número pertenece a los números racionales, inmediatamente deja de pertenecer a este conjunto de los irracionales, ¿ya? Bien, una vez recordado eso, ¿cierto?, comenzamos a la clasificación de estos números. 21, ¿pertenece a los naturales? Sí, ¿cierto? Como le dije acá, los naturales son del 1 para adelante. Pertenece. ¿El 3,14 pertenece a los naturales? No. ¿Por qué? Porque los naturales no hay decimales. Aquí hay decimal. Entonces este no pertenece. ¿Este número que está acá pertenece a los naturales? No. ¿Por qué? Porque este es negativo y los naturales son del 1 hacia adelante. Raíz de 144. La raíz de 144 da como resultado 12. Y 12 sí pertenece a los números naturales. La raíz de 35, si yo la calculo con la calculadora, es un número infinito y sin periodo. Es decir, pertenece a los irracionales, no a los naturales. El número menos raíz de 49. La raíz de 49 sabemos que es 7 y coloco el menos que estaba adelante. Menos 7, ¿pertenece a los naturales? No, porque los naturales son todos los números del 1 hacia adelante, positivos.
Este número es decimal, no pertenece a los naturales. Este número es decimal, ¿cierto? Entonces no pertenece a los números decimales. Y la raíz de 3, como ya lo vimos anteriormente, es un número decimal. Entonces no pertenece a los naturales. Ahora vamos a llenar la columna de los números enteros. Recuerden, la Z, los números enteros. Y los números enteros son todos los números naturales, pero aparte ahora le agregamos los negativos. Entonces, 21 pertenece a los enteros, sí pertenece. El 3,14 no pertenece porque los números enteros no, ¿cierto?, no cobijan a los números decimales. Aquí no hay decimales en los enteros. Pero este sí. 12 sí pertenece a los números enteros. La raíz de 35 no, porque la raíz de 35 es un número decimal, lo acabamos de ver. Menos 7 sí pertenece a los números enteros, ¿cierto? Aquí está para este lado el menos 7. Este número no pertenece a los enteros porque es decimal. Este número no pertenece a los enteros porque es decimal. Y la raíz de 3 ya sabemos que da decimal, entonces no pertenece. Conjunto Q de los racionales. Y si vemos este pequeño resumen, en Q viven las fracciones, los números enteros, es decir, todos estos números, y los números decimales que se pueden transformar a fracción. Aquí faltó que se pueden transformar a fracción. Entonces, si se dan cuenta, si un número es natural, también es entero y también es racional. Entonces, el 21, como es natural, es entero, también es racional. 3,14 es un número decimal y es un número decimal que se llama finito. Y esos decimales se pueden transformar a fracción. Entonces, sí pertenece. Este número sí pertenece, ¿cierto? Porque es entero, por ende también es racional. 12 sí pertenece porque es entero y también es racional. La raíz de 35, como vimos, era un número decimal infinito y sin periodo. Eso quiere decir que no se puede transformar a fracción, y como no se puede transformar a fracción, no es racional. Menos 7 sí es racional porque pertenece a los enteros, ¿cierto? Este número es un número decimal y también tiene fin, termina en el 1, entonces es un decimal finito y se puede pasar a fracción, entonces se puede transformar en un número, o sea, como se puede pasar a fracción, es racional. Este número es un número decimal finito, es racional, y raíz de 3 es un número decimal infinito, sin periodo, entonces no se transforma en fracción, entonces no pertenece a los racionales. Como dije acá en este pequeño resumen, si un número pertenece a los racionales, ya no pertenece a los irracionales. Estos son opuestos, no hay nada en común. Entonces, si un número, el 21, pertenece a los racionales, inmediatamente ya no pertenece a los irracionales. Esta es la columna más fácil porque es todo lo contrario a esta columna que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, 3,14 como es racional, ya no es irracional. ¿Ok? Aquí lo único que son irracionales sería la raíz cuadrada de 3, porque como ya lo vimos, lo voy a volver a ver, raíz cuadrada de 3, lo podemos ver, es un número decimal infinito, sin periodo, que no se puede pasar a fracción, que no es racional, entonces por ende es irracional. Y la raíz de 35 sucede exactamente lo mismo. Todos los demás números son racionales. Este número es racional, entonces no es irracional. 12 es racional, entonces no es irracional. Menos 7 es racional, entonces no es irracional. Ese número es un decimal racional, entonces no es irracional. Y este número es racional, ¿cierto? Entonces ya no es irracional.
Entonces, todos los números que usted conoce, ¿cierto?, pertenecen a uno de estos conjuntos. Usted tiene que saber a qué conjunto pertenece. Ojalá que este video les sirva y nos vemos hasta un nuevo video. Hasta luego.